Existe un pasaje en la Biblia que, si lo escucharas fuera de las Escrituras, tal vez pensarías que es una leyenda, una exageración o hasta una historia inventada. Un rey abandonado por el silencio de Dios. Una mujer conocida por consultar a los muertos. Un profeta que ya había partido de este mundo. Una aparición misteriosa en medio de la noche. Y una sentencia final que se cumplió al día siguiente. Lo más inquietante es que este episodio no aparece en un libro extraño ni simbólico. Está en 1 Samuel 28. Está dentro de la historia del primer rey de Israel y levanta una de las preguntas más difíciles de toda la Biblia. Si Dios había prohibido consultar a los muertos, ¿por qué en ese momento parece que algo realmente ocurrió? Durante siglos, teólogos, rabinos, pastores y estudiosos han intentado responder esa pregunta. Algunos dicen que Samuel apareció de verdad. Otros aseguran que era un espíritu engañador. Otros intentan explicarlo todo como un fraude, una ilusión o una crisis psicológica provocada por el miedo. Pero ninguna de esas respuestas es sencilla, porque el propio texto bíblico trata este acontecimiento con una seriedad profunda. Y tal vez por eso, esta historia incomoda tanto. ¿Por qué no habla solamente de Saúl? Habla de lo que ocurre con una persona cuando rechaza la voz de Dios tantas veces que, el día que más necesita escucharla, solo encuentra silencio. Porque el terror de Saúl aquella noche no comenzó en la casa de la médium. Comenzó mucho antes. Comenzó en pequeñas desobediencias, en justificaciones, en orgullo espiritual, en miedo a perder la aprobación de la gente, en intentos de parecer obediente sin obedecer de verdad. Hoy vamos a entrar en esa noche oscura. Vamos a entender cómo un hombre ungido por Dios llegó al punto de buscar respuestas en una puerta prohibida. Vamos a mirar las 3 grandes interpretaciones sobre quién apareció en Endor. Y al final, vamos a traer esta historia a nuestra propia vida, porque quizá la pregunta más importante no sea solamente quién apareció ante Saúl, sino ¿por qué Saúl llegó hasta ahí? Quédate hasta el final, porque esta historia revela algo que muchos prefieren no admitir. No todo silencio de Dios es ausencia. A veces es consecuencia. Y ahora te dejo con 2 preguntas que van a guiar este mensaje. Primera, ¿cómo un hombre escogido, ungido y puesto en el trono de Israel terminó disfrazado en la oscuridad buscando a una médium? Segunda, ¿quién habló realmente con Saúl aquella noche? ¿Samuel, un demonio disfrazado o una ilusión nacida del miedo? Y hay una tercera razón para que sigas conmigo ahora. Antes de responder quién apareció en Endor, necesitas entender el camino interior que llevó a Saúl hasta ese lugar, porque nadie amanece espiritualmente destruido de un día para otro. La caída comienza mucho antes de la noche más oscura, el misterio de la médium de Endor. ¿Por qué Dios permitió que Samuel hablara con Saúl? Para entender el episodio de la médium de Endor, primero tenemos que entender a Saúl. Saúl no era cualquier rey. Fue el primer rey de Israel. Fue elegido en un momento en que el pueblo quería ser como las demás naciones. Israel quería un rey visible, alguien fuerte, alto, imponente, capaz de dirigir batallas y representar poder delante de sus enemigos. Y Saúl tenía exactamente esa apariencia. Era admirado, tenía presencia, tenía fuerza, tenía la aprobación del pueblo. Pero hay una diferencia enorme entre parecer preparado por fuera y estar rendido por dentro. Al principio, Saúl recibió una oportunidad extraordinaria. Fue ungido por el profeta Samuel. Recibió autoridad. Vivió experiencias espirituales profundas. Pero con el paso del tiempo, el poder comenzó a revelar lo que estaba escondido en su corazón. Saúl tenía miedo de perder el control. Tenía miedo de la opinión de la gente. Tenía miedo de ser rechazado. Y ese miedo empezó a dirigir sus decisiones. Cuando Dios le mandaba esperar, Saúl se desesperaba y se adelantaba. Cuando Dios le daba una orden clara, Saúl obedecía a medias. Cuando era confrontado,
Intentaba justificar su error en lugar de arrepentirse. Quería conservar la imagen de un hombre espiritual, aunque su corazón ya estuviera lejos de Dios. Este punto es clave. Saúl no rechazó a Dios de golpe. Se fue endureciendo poco a poco. Primero desobedeció e intentó disimularlo. Después empezó a valorar más la honra pública que la corrección divina. Luego comenzó a ver a David, no como parte del plan de Dios, sino como una amenaza personal. La envidia se apoderó de él. La paranoia creció. El miedo se volvió obsesión. Y mientras Saúl se preocupaba por conservar el trono, estaba perdiendo algo mucho más precioso: la sensibilidad a la voz de Dios. Samuel, el profeta que un día lo había ungido, también fue la voz que anunció su rechazo. Y una de las frases más fuertes que Samuel le dijo a Saúl fue esta: la rebelión es como el pecado de adivinación. Guarda esa frase, porque casi parece una profecía sobre el destino de Saúl. El hombre que no quiso obedecer la voz de Dios terminaría, años después, buscando dirección precisamente en el territorio de la adivinación. Después, Samuel murió. Y con su muerte, Saúl perdió una de las últimas voces espirituales que todavía confrontaban su conciencia. El escenario se volvió todavía más pesado. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. El ejército enemigo se acercaba. Saúl vio el peligro frente a sus ojos y su corazón se llenó de miedo. Entonces buscó al Señor. Pero la Biblia dice algo terrible. El Señor no le respondió, ni por sueños, ni por profetas, ni por Urim, nada. Este es uno de los momentos más oscuros en la vida de Saúl. El rey estaba rodeado por fuera y vacío por dentro. El enemigo estaba frente a él, pero el mayor problema era otro. El cielo estaba en silencio. Y aquí tenemos que entender algo con mucho cuidado. El silencio de Dios en este texto no aparece como un capricho divino. Aparece como el resultado de una larga historia de rechazo. Saúl pasó años ignorando la voz de Dios cuando Dios hablaba. Ahora, cuando Saúl quería una respuesta, ya no encontraba dirección. La tragedia de Saúl es esta: quería alivio, pero no quería arrepentimiento. Quería respuesta, pero no quería rendición. Quería dirección, pero no quería volver al camino. Y cuando una persona quiere respuesta sin arrepentimiento, empieza a buscar atajos. Eso fue exactamente lo que hizo Saúl. En lugar de quebrantar su orgullo delante de Dios, mandó a sus siervos a buscar una mujer que consultara a los muertos. Y la ironía es profunda. El propio Saúl había expulsado de Israel a los médiums y adivinos. Él sabía que aquello estaba prohibido. Conocía la ley. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Pero el desespero sin arrepentimiento convierte las convicciones antiguas en obstáculos desechables. Saúl se disfrazó. Se quitó sus vestiduras reales. Salió de noche. Fue hasta Endor. Y allí, lejos de la luz, lejos del trono, lejos de la obediencia, entró en una casa donde jamás debió haber entrado. Y aquí la historia deja de ser solamente un drama humano y se convierte en uno de los misterios teológicos más grandes de la Biblia. Porque Saúl pidió que la mujer hiciera subir a Samuel. Y lo que ocurrió después no pareció una sesión común de engaño espiritual. La propia médium se asustó. Gritó. Se dio cuenta de que algo había salido completamente de su control. Entonces la pregunta ahora es inevitable. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Saúl llega a la casa de la mujer de Endor cargando una contradicción en todo su ser. Por fuera, está disfrazado. Por dentro, está completamente expuesto. Intenta esconder su identidad delante de los hombres, pero no puede esconder su decadencia delante de Dios. La escena es casi cinematográfica. Es de noche. Saúl va acompañado por dos hombres. El rey de Israel, que debería estar buscando dirección en el altar, está atravesando la oscuridad para consultar a una mujer que vivía al margen de la ley. El hombre que debía proteger a Israel de la idolatría
ahora busca exactamente aquello que antes había condenado. Llega y le dice a la mujer que quiere consultar a un muerto. La mujer tiene miedo. Sabe que esa práctica estaba prohibida. Sabe que Saúl había expulsado a los médiums y adivinos de la tierra, pero Saúl, todavía escondido detrás del disfraz, hace algo absurdo. Jura por el nombre del Señor que nada le pasará a ella. Mira el nivel de contradicción espiritual. Saúl usa el nombre de Dios para proteger un acto que Dios había prohibido. Eso muestra hasta dónde puede dividirse el corazón humano. Una persona puede seguir usando lenguaje religioso, puede seguir mencionando el nombre de Dios, puede seguir conociendo los símbolos de la fe, pero estar caminando en dirección contraria a la voluntad divina. Entonces la mujer pregunta, ¿a quién te haré subir? Y Saúl responde, a Samuel. Esa respuesta revela el desespero más profundo de Saúl. No quería cualquier predicción. No quería una palabra cualquiera. Quería escuchar otra vez la voz que un día le había dado dirección. Quería a Samuel, el profeta que lo había ungido, confrontado y también le había anunciado su rechazo. Pero aquí surge el gran problema. Samuel estaba muerto. Y la ley de Dios era clara contra consultar a los muertos. En Deuteronomio 18, este tipo de práctica es tratado como abominación, porque representa el intento de buscar en el mundo espiritual prohibido aquello que el ser humano debería buscar solamente en Dios. Entonces, la tensión es real. Si Dios prohibió consultar a los muertos, ¿por qué ocurrió algo? Si la médium no debía tener ningún poder sobre los siervos de Dios, ¿por qué Samuel parece aparecer? Si Saúl estaba en pecado, ¿por qué una palabra verdadera salió de ese ambiente? Aquí es donde este episodio se convierte en uno de los más debatidos de toda la Escritura. La Biblia dice que, cuando la mujer vio a Samuel, gritó con fuerza. Ese detalle es importantísimo. Ella no actuó como alguien que tenía el control de la situación. No pareció dirigir tranquilamente una mentira preparada. Se asustó. Algo ocurrió que superó por completo sus expectativas, y enseguida se dio cuenta de quién era el hombre que estaba delante de ella. ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Su reacción sugiere que aquello no fue una sesión común. Algo rompió el patrón. Algo ocurrió fuera de su dominio. Y a lo largo de la historia, 3 interpretaciones principales han intentado explicar esta escena. La primera interpretación dice que nada sobrenatural ocurrió realmente. Según esta visión, la mujer habría reconocido a Saúl, percibido su miedo y manipulado la situación. Tal vez usó técnicas de actuación, voz, sombra, sugestión psicológica o lectura emocional. Esta explicación intenta resolver el problema de una forma racional. Saúl estaba desesperado, cansado, sin comer, tomado por el miedo a la guerra. En ese estado podía ser fácilmente engañado. La médium, acostumbrada a tratar con personas vulnerables, pudo haber usado el nombre de Samuel para crear una experiencia convincente. Hay algo interesante en esta visión. Reconoce que el desespero vuelve al ser humano vulnerable al engaño. Y eso es verdad. Una persona en pánico acepta respuestas que normalmente rechazaría. Cuando alguien está emocionalmente destruido, cualquier voz que prometa dirección puede parecer una solución. Pero esta interpretación tiene una debilidad enorme. El texto bíblico no trata el episodio como una simple estafa. La narración no dice que la mujer fingió ver a Samuel. No dice que Saúl imaginó a Samuel. El texto presenta la palabra de Samuel con seriedad. Además, el mensaje entregado se cumplió con precisión. Samuel anunció que Saúl y sus hijos morirían, y al día siguiente, eso ocurrió en la batalla contra los filisteos. Así que, aunque la explicación psicológica ayuda a entender el estado emocional de Saúl, no parece suficiente para explicar la fuerza del texto bíblico. La segunda interpretación es muy común entre cristianos. Afirma que el verdadero Samuel no apareció.
Lo que surgió allí habría sido un espíritu demoníaco, un espíritu engañador, fingiendo ser Samuel. Esta visión parte de un argumento fuerte. Dios había prohibido consultar a los muertos. Por lo tanto, sería incoherente imaginar que una médium pudiera traer realmente a Samuel. Además, la Biblia advierte muchas veces sobre el engaño espiritual. No toda manifestación sobrenatural viene de Dios. No toda voz que suena espiritual carga verdad. Esta interpretación también toma en serio el peligro del ocultismo, y eso es importante. Este texto no debe usarse para normalizar la consulta a los muertos. Saúl no aparece como ejemplo de búsqueda espiritual. Aparece como alguien en caída, alguien que cruzó una línea por desesperación y desobediencia. Desde este punto de vista, el espíritu habría imitado a Samuel para hundir todavía más a Saúl en el terror. Habría usado verdades conocidas sobre su rechazo y habría anunciado una consecuencia probable de la guerra. Pero esta interpretación también enfrenta dificultades. La principal es que el texto bíblico llama a esa figura Samuel. No dice un espíritu parecido a Samuel. No dice un demonio habló. La narración simplemente dice que Samuel habló con Saúl. Además, el mensaje no conduce a Saúl a un nuevo pecado específico, ni presenta una mentira clara. El mensaje repite el juicio que Dios ya había anunciado antes. Confirma que el reino fue quitado de Saúl y entregado a David. Confirma que la desobediencia de Saúl tuvo consecuencias y anuncia la muerte cercana del rey y de sus hijos. En otras palabras, la palabra tiene tono de juicio profético, no de seducción demoníaca. Aún así, esta interpretación sigue siendo fuerte para muchos, porque protege la idea de que Dios no usaría un ambiente prohibido para comunicar su palabra. Pero aquí viene la pregunta clave. ¿El texto está diciendo que Dios aprobó ese medio? ¿O está mostrando que Dios, en su soberanía, tomó el control de una situación prohibida para pronunciar un juicio final? Y ahí entra la tercera interpretación. La tercera interpretación afirma que Samuel sí apareció realmente, no porque la médium tuviera poder sobre él, sino porque Dios lo permitió soberanamente. Esta es una de las lecturas más fuertes dentro del propio flujo del relato. La mujer no controla el episodio. Se asusta, grita, percibe que algo mayor invadió ese ambiente. La sesión no confirma el poder de la médium. Al contrario, revela su impotencia. Ella quizá esperaba tratar con sombras, engaños, prácticas espirituales prohibidas y manipulables, pero en ese momento, Dios habría irrumpido en aquel lugar de tinieblas y permitido que Samuel apareciera, no para satisfacer la curiosidad de Saúl, sino para entregar una sentencia. Esta interpretación sostiene dos verdades al mismo tiempo. Primero, Dios sigue prohibiendo la consulta a los muertos. El pecado de Saúl sigue siendo pecado. Nada en el texto aprueba su actitud. Segundo, Dios sigue siendo soberano. Él puede manifestarse incluso en un escenario equivocado, no para validar el error, sino para mostrar que ninguna puerta prohibida escapa de su autoridad. La médium no trajo a Samuel porque tuviera poder. Saúl no logró manipular el mundo espiritual. Dios permitió que Samuel hablara porque Saúl había llegado al final de su camino de rebeldía. Y la palabra de Samuel es devastadora. Samuel pregunta, ¿por qué me has inquietado haciéndome subir? Saúl responde que está angustiado, que los filisteos pelean contra él y que Dios se ha apartado de él, sin responderle ya ni por profetas ni por sueños. Esa confesión es una de las más tristes de la Biblia. Saúl sabe que Dios se apartó, sabe que el cielo está cerrado, pero aún así no aparece quebrantado. Aparece desesperado por información, y Samuel responde con una pregunta cortante. ¿Y para qué me preguntas a mí, si el Señor se ha apartado de ti y se ha vuelto tu enemigo? Esa frase revela el centro del episodio. El problema de Saúl no era falta de información, era ruptura con Dios.
No necesitaba una predicción sobre la batalla. Necesitaba arrepentimiento. Pero en ese punto, su búsqueda ya no era por reconciliación. Era por control. Samuel entonces anuncia que Dios hizo exactamente lo que había dicho. El reino sería entregado a David. Saúl estaba cosechando las consecuencias de no obedecer al Señor. Y entonces llega la sentencia más pesada. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Es decir, la muerte estaba cerca. La batalla del día siguiente sería el final. Ese es el clímax del episodio. Saúl buscó a los muertos para escapar del silencio de Dios, pero encontró entre los muertos la confirmación del juicio de Dios. Quería una salida. Recibió una sentencia. Quería dirección. Recibió el anuncio del fin. Quería manipular lo espiritual. Descubrió que el mundo espiritual no se dobla ante el desespero humano. En ese momento, Saúl cae al suelo. La Biblia dice que quedó tomado por el miedo a causa de las palabras de Samuel. También estaba sin fuerzas, porque no había comido nada durante todo el día ni toda la noche. La imagen es humillante. El primer rey de Israel, antes alto, fuerte y admirado, ahora tirado en el suelo de la casa de una médium, paralizado por el terror. La mujer insiste en que coma. Él se resiste, después acepta. Y esa última comida es simbólica. Saúl come en la casa de la persona que representa todo aquello que él mismo había condenado. Se alimenta en el lugar de su propia contradicción. Al día siguiente, la profecía se cumple. Los filisteos atacan. Los hijos de Saúl mueren. Saúl queda herido. Y su historia termina en tragedia en el monte Gilboa. Pero el punto más profundo no es solamente que Saúl murió. Todos vamos a morir algún día. El punto es que Saúl terminó lejos de la voz que un día lo llamó. Y aquí tenemos que tener cuidado de no convertir este texto solamente en una curiosidad sobre muertos, espíritus y profecías. El centro del pasaje no es la médium. El centro es Saúl. La médium es el escenario. Samuel es el mensajero, pero Saúl es la advertencia. La historia nos muestra lo que ocurre cuando alguien trata la voz de Dios como algo que puede ignorar hasta el día en que la necesita con urgencia. Saúl quería a Dios como recurso de emergencia, pero no como Señor de todos los días. Y esa aplicación es muy fuerte. Mucha gente solo quiere dirección cuando llega la guerra. Solo quiere respuesta cuando el miedo aprieta. Solo quiere escuchar a Dios cuando ya se acabaron las alternativas. Pero durante años desprecia correcciones, ignora convicciones, negocia la obediencia y llama carácter fuerte a lo que en realidad es terquedad. Saúl nos enseña que el corazón puede acostumbrarse a resistir a Dios. Y cuando eso ocurre, una persona puede seguir siendo religiosa por fuera, pero estar espiritualmente desconectada por dentro. Él todavía conocía el nombre del Señor. Todavía sabía quién era Samuel. Todavía entendía los códigos de la fe, pero su corazón ya estaba gobernado por el miedo, el orgullo y el deseo de control. Esa es la tragedia. El ocultismo de Saúl no comenzó en Endor. Comenzó cuando decidió que obedecer a medias era suficiente. Endor fue solamente el fruto visible de una raíz antigua. Por eso este pasaje es tan poderoso. No está ahí para alimentar curiosidad espiritual. Está ahí para hacernos preguntar, ¿en qué áreas estoy buscando respuestas sin querer obedecer? ¿En qué momentos le pido dirección a Dios, pero rechazo la corrección que Él ya me dio? ¿En qué lugares busco alivio cuando debería volver al altar? Porque el peligro de Saúl no fue solamente consultar a una médium. El peligro fue llegar a un punto en el que prefirió cualquier voz antes que enfrentarse al silencio de Dios y al llamado del arrepentimiento. Y aquí está el punto que prepara el último bloque. Si Saúl representa al hombre que buscó a los muertos y encontró juicio, Cristo representa al Hijo que venció la muerte y ofrece vida. Saúl entró en la noche buscando una palabra final de condenación, pero en Jesús
La última palabra para quien se arrepiente no es condenación, es gracia. Entonces ahora tenemos que hacernos una pregunta personal. ¿Qué revela esta historia sobre nosotros hoy? La historia de Saúl y la médium de Endor no es solo una narración antigua sobre un rey desesperado. Es un espejo espiritual. Revela lo que pasa cuando una persona cambia intimidad por control, cuando cambia obediencia por apariencia, cuando cambia arrepentimiento por atajos. Saúl no cayó porque sintió miedo. Todos sentimos miedo. Saúl cayó porque permitió que el miedo gobernara sus decisiones más que la voz de Dios. Y quizá esta sea la parte más incómoda para nosotros. Porque muchas veces también hacemos eso. Cuando Dios parece guardar silencio, intentamos resolverlo todo a nuestra manera. Buscamos respuestas en lugares equivocados. Pedimos consejos a personas que ya sabemos que no nos van a acercar a Dios. Tratamos de aliviar la ansiedad con distracciones, dependencias emocionales, validación, control, prisa y decisiones impulsivas. Saúl fue hasta Endor, pero cada persona tiene su propio Endor. Para algunos, Endor es una relación que Dios ya les pidió soltar. Para otros, es la obsesión por controlar el futuro. Para otros, es el intento de manipular situaciones, personas y respuestas, en lugar de descansar y obedecer. Pero hay una diferencia importante entre Saúl y tú, que estás escuchando este mensaje ahora. Saúl escuchó una sentencia final. Tú todavía estás escuchando un llamado. Si esta palabra llegó hasta ti, quizá no sea para condenarte, sino para despertarte. Quizá Dios te está mostrando que todavía hay tiempo de volver. Todavía hay tiempo de dejar de buscar vida en lugares que solo aumentan el vacío. Todavía hay tiempo de transformar el silencio en arrepentimiento, la espera en confianza y el miedo en entrega. El episodio de Endor también apunta a una verdad mayor. La muerte no tiene la última palabra. Saúl buscó a los muertos y encontró desesperación. Pero nosotros miramos a Cristo, que venció la muerte, y encontramos esperanza. Saúl descendió a la noche. Jesús resucitó trayendo luz. Saúl escuchó: mañana estarás conmigo, como sentencia de final. En Cristo, el pecador arrepentido escucha: hoy estarás conmigo en el paraíso, como promesa de gracia. Esa es la gran diferencia. La pregunta no es solamente qué ocurrió con Saúl. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con lo que Dios te está mostrando hoy? Entonces quiero preguntarte con sinceridad, ¿en qué área de tu vida has estado buscando respuestas en los lugares equivocados? ¿Alguna vez has vivido un tiempo en el que parecía que Dios estaba en silencio? Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Y si quieres, comparte en pocas palabras qué parte de esta historia habló más fuerte a tu corazón. Y si este mensaje abrió tus ojos, si trajo temor santo, claridad y dirección a tu alma, suscríbete al canal Tiempo de Cosecha. Aquí reflexionamos sobre la palabra de Dios con profundidad, verdad y aplicación para la vida real, porque toda semilla espiritual sembrada con fe puede producir una cosecha de transformación. Y antes de irte, quiero recomendarte el siguiente video. Salmo 23. Dios tiene un mensaje para tu mente cansada hoy. Este video es para ti, si has estado viviendo con preocupación, ansiedad, miedo al futuro, cansancio emocional, pensamientos acelerados o esa sensación de peso por dentro. A través del Salmo 23, vas a entender por qué Dios te guía a delicados pastos, por qué te lleva junto a aguas de reposo, cómo conforta tu alma y cómo prepara una mesa en medio de la batalla. Haz clic en el video que aparece ahora en la pantalla y continúa esta jornada. Tal vez la respuesta que tu mente cansada necesita está precisamente en el siguiente mensaje. Que Dios te bendiga profundamente.